Hola, profesores y directivos docentes, bienvenidos una vez más, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un nuevo espacio de reflexión, un nuevo espacio de conversación. Este webinar, recuerden que hace parte de la ruta de formación del programa de cualificación docente STEM más IA, liderado por la Fundación Celsia en alianza con la Fundación Gestión Educativa y la Secretaría de Educación de Palmira. El webinar de hoy se titula Innovar sin dejar a nadie atrás, DUA y STEM más. Este webinar no es el único que tenemos en el programa. El programa cuenta con una colección de contenidos que si es la primera vez que se encuentra con nosotros o se los ha perdido, no se preocupe. Se puede escanear ese código QR que está en pantalla y llegará a un espacio donde se podrá poner al día de los diferentes contenidos que tenemos para ustedes en el marco de este programa. En Palmira, Valle del Cauca, Colombia, acompañamos 120 docentes, 12 directivos de 12 instituciones educativas y juntos hemos construido, hemos diseñado, hemos implementado proyectos educativos con impacto territorial. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos partido de la identificación de problemas reales del contexto y de los entornos más cercanos de los estudiantes y hemos construido proyectos para lograr aprendizajes situados. Y en esta movilización hemos construido unos proyectos, por supuesto, en el marco del enfoque de STEM+, donde los estudiantes han analizado sus territorios, se han hecho preguntas, han investigado, han construido aprendizajes situados y han propuesto soluciones conectadas con la vida y el territorio. Y justamente allí cobra mucho sentido hablar de innovación educativa. Recuerde que el webinar se llama Innovar sin dejar a nadie atrás, DUA y STEM+. ¿Por qué es importante hacer este paralelo entre DUA y el enfoque STEM y hablar de innovar sin dejar de nadie atrás? Bueno, porque cuando hablamos de innovar, a veces se reduce a incorporar metodologías activas o se reduce a pensar que innovar tiene que ver solamente con la incorporación de tecnologías de punta. La innovación educativa hemos aprendido a lo largo de este proceso que cobra mucho sentido cuando se conecta la escuela con el territorio. Cuando el contexto real del territorio, los problemas del territorio, las características de mi territorio llegan a la escuela y se construyen aprendizajes situados que afectan a ese currículo. Y hoy vamos a añadir una reflexión más cuando hablamos de innovación educativa desde los aprendizajes, desde la afectación al currículo. Y es cuando logramos ampliar las oportunidades de aprendizaje y participación para todos, sin que nadie se quede atrás. Por eso hoy tenemos dos preguntas fundamentales. Uno es cómo innovar, que lo estamos haciendo, pero sin dejar a nadie atrás. Y lo segundo es cómo garantizar que nuestros proyectos realmente piensen en la diversidad. Hay una premisa de la cual vamos a partir. Todos aprendemos, pero no todos aprendemos de la misma manera. Hoy nos va a acompañar en este webinar Daisy Paola Barreto. Ella es fonoaudióloga, magíster en educación de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en educación con énfasis en comunicación aumentativa y alternativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella lleva muchos años acompañando tanto a secretarios de educación como a establecimientos educativos del país para fortalecer acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en el marco de la educación inclusiva. Su trabajo ha consistido en promover trayectorias educativas para personas con discapacidad particularmente, pero ha participado como autora y coautora de documentos orientadores del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación para la atención educativa en el marco de la educación inclusiva. Con Paola vamos a hacer un paralelo muy interesante. Recuerden que hemos aprendido que el enfoque STEM+ está basado en 6 principios. Y vamos a hacer un paralelo entre los 6 principios que ya conocemos muy bien y los 3 principios que sustentan el diseño universal para el aprendizaje. Y vamos a darnos cuenta que ese diseño, esa implementación de proyectos responden a esos 3 principios, pero vamos a nombrarlos, vamos a comprender lo que estamos haciendo en la práctica. Por eso, nuestro webinar de hoy se llama Innovar sin dejar a nadie atrás. DUA y STEM+. Bienvenidos. Es un gusto saludarles en este espacio el día de hoy, estar aquí con ustedes en un escenario de aprendizaje, de participación, de construcción conjunta. Mi nombre es Paola Barreto y voy a estar en este espacio que hemos denominado Innovar sin dejar a nadie atrás, DUA y STEM, para hablar un poco de cómo se articula el diseño universal para el aprendizaje y STEM+. Algunos ya habrán escuchado sobre el diseño universal para el aprendizaje, sobre DUA, que tiene unos principios, que múltiples formas. Ya vamos a ver entonces un poco más a detalle cómo se articula y cómo esto nos lleva precisamente a seguir generando
escenarios de aprendizaje donde nadie se quede atrás. Pero, ¿qué significa eso de no dejar a nadie atrás? Por eso vamos a empezar con dos preguntas movilizadoras. ¿Qué es el diseño universal para el aprendizaje? ¿Qué recordamos? ¿Qué hemos visto? ¿A qué me suena? ¿Cierto? Vayámonos un poco y evoquemos esos aprendizajes previos que tenemos. Lo han mencionado, lo he leído, soy un experto, lo conozco, lo uso. Creo que sí, creo que no. ¿Qué es el diseño universal para el aprendizaje? También conocido como DUA. ¿Y cómo se articularía este o cómo se articula mejor con este más? ¿Qué significa hablar que DUA y este más pueden dialogar? ¿Cierto? ¿Lo están haciendo? ¿No lo están haciendo? ¿Cómo es este diálogo? ¿Cómo es esta articulación? Con este ejercicio de pensarnos un poco, de reflexionar y hacer lo mismo, vamos a ir avanzando entonces en nuestra presentación. La hemos titulado, como dijimos, este espacio, Innovar sin dejar a nadie atrás, ¿cierto? ¿Qué significa eso de no dejar a nadie atrás? Por eso ponemos allí una lupita. ¿Qué significa esto? Que vamos a hablar desde el marco de la educación inclusiva, desde ese marco en el que le estamos dando respuesta a la diversidad presente en el aula. No solo a los estudiantes en específico, que a veces hacemos como mención, ¿cierto? De, sí, estamos haciendo educación inclusiva porque hay estudiantes con discapacidad, o no lo estamos haciendo porque ellos no están. Siempre estamos dando respuesta a una educación inclusiva porque la educación inclusiva responde a la diversidad de todos los estudiantes. Algo muy diferente a hablar de inclusión educativa. Y no es indistinto como lo mencionemos, ¿sí? Porque precisamente desde esa postura, desde este paradigma, desde esta comprensión, también vamos a dar respuesta a esa diversidad. ¿Por qué no es indistinto? Cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, estamos hablando de esa educación que se ajusta, de ese sistema educativo, ¿cierto? Que genera unas políticas, unas prácticas, unas acciones de toma de conciencia, una cultura que valida y valora la diversidad. Es decir, se ajusta para que todas las personas puedan participar. Es la educación la que incluye, la que reconoce las características particulares de cada persona y le da una respuesta diferente de cuando hablo de inclusión educativa. Porque cuando yo hablo de inclusión educativa, estoy diciendo que es la persona la que se incluye al sistema educativo y mirarla cómo responde, ¿cierto? Usted, sistema educativo, siga igual, ¿cierto? No genere ajustes, no genere metodologías flexibles, no genere prácticas pedagógicas innovadoras. Sencillamente quédese como está, que yo miro cómo le respondo, ¿cierto? Independientemente de mis características, de mis habilidades, de mis gustos, de mis contextos y demás, yo respondo a lo único que usted está proponiendo, ¿verdad? Por eso, y ustedes lo mencionaban, dentro de sus proyectos hacen mención a diferentes objetivos de desarrollo sostenible, y pues tenemos aquí uno transversal presente, que es el objetivo de desarrollo número 4, ¿verdad? Que tiene que ver con, pues, educación, una educación para todos, una educación a lo largo de la vida, una educación que reconoce la diversidad, una educación que es inclusiva, que es equitativa, ¿verdad? Una educación que se ajusta, sistema educativo que se ajusta, no un profesor, no un aula, un sistema educativo, ¿sí? Porque el profe no es el único responsable de una educación para todos. Estamos todos aquí como sistema educativo, como ecosistema, como comunidad, dando respuesta desde cada uno de nuestros roles para que las personas puedan participar, para que, como hemos titulado este espacio y como también lo promueve la UNESCO, nadie se quede atrás. En este orden, entonces, pues vamos a continuar. En pantalla, ustedes están viendo una imagen que sé que no es desconocida, ni la imagen ni el documento, porque precisamente es esa orientación que nos ha dado el Ministerio de Educación para entender qué es esto de STEM más, ¿cierto? Y quise traer aquí algunos puntos en los cuales responde a esa articulación desde la educación inclusiva, pero también desde el diseño universal para el aprendizaje. Cuando nos dicen que STEM más no es una metodología o un modelo pedagógico, ¿cierto? Es un enfoque educativo que moviliza esa innovación educativa y esa transformación curricular. Es decir, no está diciendo o utiliza este modelo o utilice esto, sino precisamente desde esas premisas movilice la innovación. Cómo está haciendo su currículo y cómo lo transformamos desde una mirada que, territorial, contextual, ¿cierto? Que sabemos que es diversa e inclusiva, que sabemos que responde a esa diversidad, que sabemos que identifica
y valora que todos somos diferentes y que todos aportamos a este ejercicio de construcción, que no es algo aislado, ¿cierto? Que parte también de qué, de poner en el centro al estudiante, de visibilizarlo, de reconocerlo, ¿cierto? De quién es usted como persona, no usted como diagnóstico, no usted como etiqueta, no usted como nada. La única etiqueta que tiene usted es ser estudiante, es ser humano, ¿verdad? Y desde ese dinamismo que tenemos todos los seres humanos, lo reconozco en este marco de diversidad, reconozco sus experiencias, ¿cierto? No invalido lo que usted ha vivido, aprendido, las formas de lo que lo ha hecho, las formas en las que se le facilita, lo que se le dificulta, todo esto lo tengo en cuenta para promover esos escenarios de aprendizaje diversos e inclusivos, ¿cierto? Aprendizajes o experiencias de aprendizaje que son activos, ¿cierto? Que son dinámicos, que responden a las competencias para la vida. Ya trascendemos precisamente de esa mirada que pone una asignatura aquí, otra asignatura acá, un proyecto aquí, un proyecto acá, ¿cierto? Estamos hablando de un diálogo, una transversalización, cómo se conectan estas dinámicas para responder a los desafíos que día a día pues, nos está poniendo la vida, el contexto, ¿cierto? No son los mismos. eh, a inicio de año, cerrando año, no son los mismos, aunque estamos en el mismo nivel, ¿cierto? Y ustedes sí que lo saben. Estamos con noveno otra vez, pero no es el noveno de hace un año, ni de hace 5 años, y lo más probable, y lo más fijo más bien, es que no sea el mismo del otro año, porque sencillamente somos seres humanos dinámicos. Compartimos unas características en particular, por supuesto, pero también compartimos una diversidad que nos hace únicos. Entonces, de allí el responder, ¿cierto? Y la pregunta entonces, ¿cómo logramos que nadie se nos quede atrás, que nadie se nos quede por fuera desde este marco de diversidad? Un aula donde todos los estudiantes son totalmente diferentes, ¿cierto? Donde todos los estudiantes aprenden de manera diferente, donde sus intereses, donde sus gustos, donde sus expectativas son diferentes. ¿Que hay puntos en común? Por supuesto, también hay puntos en común, pero también cómo respondemos a esas diferencias. De allí, de pensarnos esto precisamente vamos a hablar hoy de diseño universal para el aprendizaje. Dice diseño, ¿cierto? ¿Cómo nos diseñamos esas estrategias, esas aulas, esos escenarios de aprendizaje desde el inicio? No cuando ya se está desarrollando. Claro, hacemos ajustes, pero como de entrada en ese diseño nos pensamos que somos diversos, ¿cierto? Que viene siendo el diseño universal para el aprendizaje. Entonces, al igual que este, no es un modelo pedagógico que yo tengo, o uso este o uso el otro. No, es un marco que guía un diseño de entornos accesibles, inclusivos y estimulantes para todos los estudiantes, que busca que incrementar esas oportunidades de aprendizaje. Entre más accesibles sean los espacios, entre más estimulantes, entre más reconozcan la diversidad, por supuesto van a generar mayores oportunidades para el aprendizaje. Sencillamente es un camino pedagógico para que todos los estudiantes puedan participar. ¿De dónde surge esto? Y ahí ustedes lo están viendo en pantalla. Del Centro de Aplicación de Tecnología Especial de la Universidad de Harvard. A Colombia, el diseño universal para el aprendizaje llega alrededor del 2009-2010 a través de la Universidad Nacional con la profesora Marisol Moreno y empieza pues hoy el ejercicio de contextualizarse a nuestro país y a esta diversidad territorial que tenemos. ¿Por qué hacer énfasis en esto? Muchos de ustedes de pronto lo habrán escuchado y por supuesto lo habrán leído en el marco del decreto 1421 de 2017, que sabemos que es el que da este reconocimiento y este llamado a garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. El DUA no surge de este decreto, por ende no es solo para estudiantes con discapacidad, como a veces se escucha allí algunos discursos. El Ministerio de Educación, al identificar esa propuesta que da respuesta a la diversidad, dice, es interesante, aporta, por supuesto, a los procesos de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, lo menciono, ¿sí? Lo hago parte de este decreto, pero no quiere decir que yo solo hable de DUA cuando tengo estudiantes con discapacidad en el aula, porque ustedes lo han visto y lo vamos a profundizar acá, pues da respuesta a esa diversidad de aprendizajes. Entonces también es ese llamado a que no solo es si tengo estudiantes con discapacidad, no surge en el marco del decreto 1421. Es mencionado, es acogido en este decreto a través del Ministerio de Educación, pero hace un llamado que es el reconocimiento de todos los estudiantes.
Porque ¿qué busca el diseño universal para el aprendizaje? Eliminar las barreras, ¿cierto? ¿Qué se busca al eliminar las barreras? Incrementar las oportunidades de aprendizaje. Ojo, y aquí es importante siempre tener presente que las barreras están en el entorno, no en el estudiante, ¿cierto? Pero ¿cómo me dice que no está en el estudiante si es que no tiene procesos de lectura y escritura, por ejemplo? Bueno, ¿y de qué otra forma está accediendo al conocimiento? ¿De qué otra forma lo está expresando? ¿Estamos permitiendo que lo haga de otra manera o sencillamente el único medio y código que estamos presentando es el lectoescrito? ¿Sí? Si lo presentamos de otra forma, si hay imágenes, si hay una lectura compartida, si hay un apoyo lector, si hay una lectura y después unas preguntas, si el estudiante lo puede expresar de manera verbal, gráfica, ¿cierto? ¿De qué otra forma lo puede estar haciendo? Las barreras están en el entorno, porque si yo busco desde mi práctica pedagógica y recordemos entonces lo que hablamos de no dejar a nadie atrás en ese marco de educación inclusiva, ¿qué es lo que estamos diciendo entonces? Eliminamos las barreras, me ajusto, ¿cierto? Si yo considero o veo que la barrera está en el estudiante, yo no tengo que hacer nada. No tengo que ajustar mi práctica pedagógica, no tengo que ajustar mi currículo, no tengo que hacer nada porque es el estudiante quien tiene la barrera. Es decir, él tiene que responder como sea. Entonces pasaríamos a eso de inclusión educativa. Pero más allá de eso es reconocer realmente que nosotros tenemos una responsabilidad ética, pedagógica, académica, personal, cultural, etc., de generar esas oportunidades de aprendizaje, eliminando o mitigando esas barreras. Y ese ya también nos llaman diseño universal para el aprendizaje. Para continuar, pensémonos un poco, reflexionemos más bien en esos escenarios de aprendizaje en los que nos encontramos día a día. Y es, primero, si estamos hablando de escenarios y espacios accesibles para todos, ¿cómo es la estructura física de mi espacio o de mi escenario pedagógico? De mi aula de clase, de mi laboratorio, de mi huerta, de mi espacio en común, donde genero, donde desarrollo ese aprendizaje con los estudiantes, esa dualidad de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? ¿Cómo es ese escenario? Es accesible para todos los estudiantes, permite una movilidad con facilidad, permite un tener, acoger, recoger los diferentes elementos que se encuentran allí en este espacio. ¿Cómo está siendo esa estructura física? ¿Qué tan accesible está siendo para todos los estudiantes? ¿Cómo motivo a los estudiantes para que se comprometan con su proceso de aprendizaje? ¿Qué hay allí que los enganche? ¿Cómo estoy haciendo yo para que realmente se apropien de este ejercicio de aprendizaje que estamos promoviendo? ¿Qué estamos haciendo para que esa motivación, ese interés estén allí puestos en nuestros escenarios de aprendizaje? Pensémoslo un poco. Ya con este ejercicio la información que estamos presentando es accesible para todos. La forma como estoy presentando esa información, información visual, auditiva, información que también es táctil, toda esta información está siendo accesible para los estudiantes, está siendo clara, incluso no solo para los estudiantes, para la comunidad en general, porque revisando los proyectos sabemos la apuesta que tenemos de generalización, de sacar del aula, ¿cierto?, a otros escenarios, ya más adelante hablaremos de ello, pero ¿cómo está haciendo esta información? ¿Cómo se está presentando? Cualquier persona la podría entender, la podría comprender, es accesible para todas las personas y finalmente, cómo estamos generando las diferentes formas en que los estudiantes o las personas pueden construir y expresar lo que saben. Yo cómo sé que usted aprendió, ¿cierto? Porque lo expreso. Yo sé lo que sé porque lo puedo expresar. ¿Cómo lo expreso? A través de un único medio, a través de una única forma. ¿Cómo estamos generando esas diferentes formas? Si lo estoy haciendo, si estoy valorando estas diferentes formas en que los estudiantes se expresan o tal vez tengo un único camino, ¿cierto? ¿Hacia dónde nos llevan estas preguntas? A pensarnos en ese diseño universal para el aprendizaje, ese diseñar para todos, ¿cierto? Desde el diseño, desde que estoy planteando este proyecto, este diseño curricular, también cómo estoy pensando en esa diversidad. Pero entonces, ¿de dónde viene esto de hablar de diseño universal para el aprendizaje y de pensarnos para todos? Ustedes en pantalla están viendo una imagen de una rampa,
¿cierto? Una rampa que el ideal, por supuesto, que tenga un ángulo de inclinación, que no termine en un volardo, que no termine en un andén, que no termine en una alcantarilla. La ideal sería que pueda ser transitada con autonomía. Ahora, hablar de diseño universal viene desde ese concepto de la arquitectura, de pensarnos esos espacios donde todos podamos participar desde nuestras características. Por eso esta imagen. Una persona, usuaria de silla de ruedas, que la va a transitar, pero también una persona que va con un coche de un bebé. Es decir, no están diciendo, ay, no, la rampa, vaya, consígase una silla de ruedas para que ahora sí venga y la pueda pasar, ¿cierto? No, le están diciendo, transítela desde su habilidad y su capacidad. Finalmente, ¿cuál es el objetivo? Que usted pueda subir o bajar, en este caso, el andén, que usted pueda subir o bajar y llegar a un punto, ¿cierto? Finalmente, ¿cuál es el objetivo que estamos buscando? En ese caso, ¿cuál sería ese objetivo, meta de aprendizaje, competencia que buscamos desarrollar? Ya que si se transita en silla de ruedas, con un coche, con un perro, con una ayuda técnica, es otra cosa, pero vamos a llegar al objetivo, ¿cierto? Es poner esos caminos para que usted pueda, desde sus habilidades, sus características, poder participar, promoviendo esa autonomía. Entonces, hablamos de diseño universal desde la arquitectura. Para el aprendizaje. ¿Qué quiere decir para el aprendizaje? Pensarnos un poquito desde las neurociencias, ¿cierto? ¿Qué nos dicen las neurociencias? Que cuando nosotros estamos aprendiendo se activan unas redes cerebrales. Tiene que no estar, pues, esa parte del cerebro para que no funcione. ¿Eso qué quiere decir? Que en todo se activan estas redes. ¿Que se activan de la misma manera? No, ¿cierto? Primera red que se activa cuando nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Todo lo que tiene que ver con la motivación, con la atención, lo que nos va a permitir estar ahí, alerta, ¿cierto? Lo que nos engancha. Recuerden la pregunta, ¿cómo motivamos a los estudiantes? ¿Cierto? ¿Cómo nos motivamos nosotros mismos? ¿Qué los motiva a ustedes a estar en ese espacio de aprendizaje? ¿Qué los motivó a generar esos proyectos? ¿Cierto? ¿Qué los motivó a ser docentes? ¿Qué los motiva en el día a día? Lo que nos motiva a todos es diferente, ¿cierto? Y en los escenarios de aprendizaje también, pero hay una activación de estar, yo estoy allí. ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Qué es lo que me motiva a hacer esto? ¿Verdad? Que tiene que ver con el porqué del aprendizaje. ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué estoy aprendiendo esto? En ese momento, también en los procesos de aprendizaje, se activa la red de reconocimiento, esa información que está entrando a través de los diferentes canales, ¿cierto? A través de los sentidos. Cómo el cerebro está recibiendo toda esta información y en microsegundos la está analizando, ¿cierto? Toda esta información visual, colores, letras, formas y demás, en microsegundos, por los conocimientos previos que tenemos, sabemos que hay una palabra allí, que hay una imagen significativa, que esto es un cerebro, que es la representación del cerebro, que es la representación de ciertas partes, ¿cierto? Entonces, sistema límbico, porque todo lo que tiene que ver con la motivación, con las emociones, pero también todo lo que tiene que ver con los lóbulos que reciben la información, ¿cierto? Los canales sensitivos, el lóbulo occipital, el parietal, el temporal, reciben esa información, ¿cierto? Se está activando esa red que está diciendo, toda esta información que estoy recibiendo tiene un significado. Y se activa esa red en la que yo organizo, proceso, le doy significado y puedo expresar, ¿cierto? El cómo del aprendizaje. Estas tres grandes redes han sido descritas desde las neurociencias, sobre teluria, cuando hablábamos de todo este proceso, y es, ¿qué estamos haciendo? Ojo que no es que se active, primero me motivo, luego recibo la información, luego la organizo y luego la expreso. No, todo está haciendo de manera simultánea, ¿cierto? Si usted me presenta la información de diferentes formas, me va a llamar la atención, va a mantener mi atención, voy a estar motivado en ello y viene en esa dualidad, ¿cierto? Yo como motivo, pero también cómo está siendo la motivación de cada una de las personas. Y esto no se aleja, por supuesto, solo a los estudiantes. Ustedes y para mí también funciona. Entonces, ¿qué viene a decir el diseño universal para el aprendizaje? Desde el diseño universal se está pensando escenarios para que todas las personas puedan participar, puedan acceder desde sus habilidades y capacidades. Las neurociencias nos dicen que todos aprendemos, ¿cierto? Que se activan tres redes en el cerebro cuando nosotros estamos aprendiendo. Entonces, pues diseñemos múltiples formas, ¿sí? O múltiples medios de compromiso, de motivación, de implicación, de enganchan, ¿sí? Entonces, ¿cómo me engancho yo allí? No nos genera lo mismo, ¿sí? No nos motiva lo mismo, no nos llama la atención lo mismo, no sostenemos los mismos tiempos de atención. Entonces, conociendo todo esto,
generemos muchas formas, múltiples medios para, ¿cierto? Ese compromiso para que yo realmente me sienta comprometido con mi aprendizaje. ¿Cómo identificamos que los estudiantes realmente están comprometidos, implicados en sus procesos de aprendizaje? Ahora, usted no recibe la información a través de un único canal, ¿cierto? No tengo que ser una persona con discapacidad visual para decir, ay, ¿dónde están las texturas? ¿Dónde están los relieves? ¿Dónde están los olores? ¿Dónde están esas otras formas? No, todos aprendemos de manera diferente, ¿cierto? Entonces, generemos múltiples medios o múltiples formas a la hora de presentar esa información, que no sea solo un canal. Y generemos múltiples medios o múltiples formas para que las personas puedan expresar lo que saben, ¿cierto? ¿Yo cómo sé que el estudiante aprendió? Porque estoy entendiendo o estoy identificando cómo lo expresa. Puede que escuchando todo esto, digamos, sí, pero no, como que no está tan lejos de lo que hemos hablado este más, como que es que me suena parecido, como que hay cosas, sí, aquí vemos los tres principios del DUA y miren, ¿cierto? Ustedes identifican muy bien esos principios orientadores que también nos brinda este más, y es que sea un ejercicio o un aprendizaje integrado, incluyente, colaborativo, contextual, activo y expandido. Es decir, ese aprendizaje flexible, dinámico, que responde a esas características de los estudiantes, que ya se aísla por completo de sectorizar el aprendizaje, de decir, llevamos 8 cuadernos porque son 8 asignaturas, porque son 8 temáticas que en sí no dialogaban, ¿sí? Como realmente ponemos en diálogo a través de diferentes proyectos las diferentes, eh, como llamémoslo así, asignaturas que van más allá de contenidos y empezamos a desarrollar realmente competencias para la vida, un aprendizaje que reconoce esa diversidad de la persona, de los contextos, que hace ese llamado colaborativo de trabajar en red, sí, de reconocerme como individuo, pero también como comunidad, de dar respuesta a mi individualidad, pero también a ese ejercicio social, ¿cierto? Que surge de un aprendizaje contextual que yo identifico, mi contexto, que yo leo mi realidad inmediata, ¿verdad? Que siempre es un aprendizaje activo, experiencial, dinámico, significativo, también le hemos llamado, y que no queda acá, no queda en el aula de clase, no queda en este pedacito, como realmente este se expande, ¿sí? Se generaliza, se lleva a otros escenarios de reconocimiento. Allí empezamos a ver cómo realmente entonces están hablando DUA y STEM, ¿cierto? Como nos dicen, genere múltiples medios para que el aprendizaje realmente sea significativo, ¿sí? Para que el aprendizaje realmente sea incluyente, sea colaborativo, responda a las dinámicas del contexto, a esas realidades inmediatas, parta de esos problemas que identificamos, ¿cierto? Que ustedes lo hicieron muy bien, que me encantó los proyectos que revisé, como partimos de esas inmediateces que están generando ruido, ¿cierto? Que no nos están facilitando la convivencia, que no están facilitando todo el tema del medio ambiente, ¿cierto? De la convivencia no solo entre compañeros, sino también con el contexto. Entonces empieza a ser aquí un diálogo. Un ejemplo, y también es un llamado a que tampoco son aisladas, ¿sí? Entonces, primero me motivo, luego presento la información y luego la expreso, ¿no? ¿Cierto? Así como tampoco los ejes orientadores son o lo hago contextual o lo hago incluyente, o lo hago activo o lo hago expandido, ¿cierto? Todos dialogan allí, pero aquí se hizo un ejercicio como de entender un poco más de cómo ya lo venimos haciendo, ¿cierto? Como aquí ya pueden estar participando estudiantes con y sin discapacidad porque venimos dando respuesta a esa diversidad, ¿cierto? Entonces, el porqué del aprendizaje, ¿sí? Un proyecto que nace de ese interés de los estudiantes, de pensarse desde esa autonomía cómo genero acciones, como a mí me interesa realmente una dinámica que está pasando. Nos estamos faltando al respeto, ¿cierto? Tema de convivencia escolar. Hay un tema relacionado con naturalizar, ¿cierto? Con ir naturalizando el desorden, el que no estemos bien en nuestros ríos, el que no estemos generando espacios sanos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo dejamos de naturalizar eso para realmente hacer un llamado a reconocer, identificar y generar estrategias para que haya una convivencia sana, para que haya un contexto en el que podamos habitar, ¿cierto? En el que podamos identificar, en el que podamos reconocer hacia dónde vamos con nuestros territorios? Múltiples formas de cómo presentamos esa información,
¿cierto? Entonces la información no solo está en los libros, en los textos, a través del código lectoescrito, está a través de los videos, de las imágenes, de los contextos inmediatos. No solo porque la recibo, sino también la forma en cómo la estoy presentando. Muchos de ustedes, muchos no todos, estaban haciendo allí un ejercicio de generar piezas audiovisuales. ¿Cómo estoy presentando esta información a la comunidad? ¿Sí? Ya no solo yo como docente con los estudiantes, sino cómo la estoy generalizando para que la comunidad la reconozca, para que la comunidad sea parte también de esta apropiación que estamos haciendo del medio ambiente, del ecosistema, de nuestras normas de convivencia, de esta participación que estamos teniendo. Como hablamos que la comunicación es importante y la comunicación está reconociendo la diversidad de todos los estudiantes, como lo estamos haciendo allí. Y ese cómo el aprendizaje. ¿Cierto? Nuevamente, ¿cómo lo estamos expresando? Esos problemas que estamos identificando y co-creando en equipo, en red, esa solución, ¿sí? Esa manera de innovar. Yo estoy observando un problema, identifico que esto está pasando, cómo diseñamos entre todos unas propuestas, ¿sí? De solución, pero también cómo estas siguen siendo revisadas y ajustadas para que sean dinámicas y respondan a otros escenarios. Entonces, cómo estos productos flexibles me permiten a mí expresar lo que sé, permite también entonces cómo manifestar o mostrarle a otro de formas diferentes, lo que hace que yo esté activo, que esté pendiente, ¿cierto? Que mi motivación esté allí presente. Entonces, en este diálogo que estamos viendo, uy, eso casi no se ve, claro que casi no se ve. Aquí lo que quisimos presentar fue una imagen de algunos de ustedes, o todos, habrán visto este organizador, ¿sí? De cuando hablamos del diseño inicial para el aprendizaje, estamos hablando de tres principios. Tres principios que corresponden a qué? A esas tres redes de aprendizaje. Cuando el DUA, cuando el doctor David Rose, desde el CAST y su equipo, empezaron a pensarse eso, no fue como propongamos muchas cosas, tres principios porque sí, no, recuerden que estábamos hablando de las tres redes de aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué hago yo? No solo para motivarme, porque listo, a mí me llama la atención esto, pero ¿cómo mantengo la atención en el proceso? ¿Cierto? ¿Cómo sigo manteniendo mi motivación, mi interés en todo este ejercicio? ¿Cómo presento esa información? Si sé que la recibo de diferentes formas, ¿qué debo tener en cuenta allí? Y lo mismo para la expresión. Por eso ustedes ven que de manera vertical están los tres principios, ¿cierto? Y de manera horizontal vamos a encontrar algunas directrices, algunas pautas, que no es una lista de chequeo, no es solamente haga A, exclusivamente A, no. Son unas ideas, unas directrices, precisamente un conjunto de sugerencias para tener en cuenta, basados en las neurociencias, qué es lo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de motivación, cuando hablamos de podernos enganchar, de mantener el interés, ¿cierto? No solo, reitero, para ciertas poblaciones, para todos. Entonces, ¿cómo hacemos allí? ¿Cómo generamos espacios o propendemos espacios de aprendizaje para que todos los estudiantes puedan acceder y puedan participar y puedan sentirse reconocidos, visibilizados, ¿cierto? Que el estudiante pueda generar un aprendizaje intencional y reflexivo. Que yo no estoy haciendo esto, pues porque me tocó, ¿cierto? Pues porque es lo que estoy viendo con el profe, no tengo ni idea, pero pues es el contenido que estoy viendo, ¿cierto? Sino que realmente desde esa reflexión, desde esa claridad de las metas, de los objetivos, de esas competencias que estamos desarrollando, podamos entonces tener estudiantes ingeniosos, auténticos, ¿cierto? Estratégicos, que puedan reconocer hacia dónde va el ejercicio de aprendizaje y también puedan promover. En ese orden, vamos a ir viendo entonces a qué nos llama cada uno de estos puntos, ¿cierto? Estos puntos de verificación. Principio número uno, esas múltiples formas de compromiso. Entonces, vemos esa red en el cerebro que se activa y vemos en la parte inferior cómo vamos a hacer un zoom, una flechita en ese porqué del aprendizaje. ¿Qué nos dice entonces el DUA? ¿Cierto? Y es desde esas directrices propongamos tres amplios como puntos o tres pautas para generar múltiples formas de compromiso. Profes, ¿qué estamos haciendo desde el diseño? ¿Cierto? Desde que yo estoy diseñando para identificar esos intereses e identidades de los estudiantes, ¿cierto? Para saber que desde esos contextos reales, ¿cierto? Desde cómo me identifico yo como estudiante de esta institución educativa, de este territorio, como habitante del mismo, como representante del mismo, ¿cierto? Cómo me identifico y qué intereses tengo sobre lo mismo, ¿verdad?
¿Qué esfuerzos tengo yo allí o qué opciones genero yo para mantener el esfuerzo y la constancia, que es lo que estábamos diciendo? Esto no es solo que al inicio esto me encanta, qué maravilla, y arranco, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo para mantener el esfuerzo y la constancia de los estudiantes? Y, por supuesto, ¿cómo estamos teniendo en cuenta allí la capacidad emocional? ¿Cierto? ¿Qué estamos haciendo para generar esos procesos o fortalecer esos procesos de autoestima, de reconocerme como parte activa de este proceso de aprendizaje? Esa pauta o esa directriz tiene unos consideradores o unos puntos de verificación que incluso nos dan aún más información. Listo, ¿qué hago yo para optimizar esa elección y la autonomía? ¿Cierto? Desde STEM también hablamos mucho de la autonomía del estudiante. ¿Qué estamos haciendo para que el estudiante se reconozca como parte activa del proceso, para que identifique cuáles son esas metas, ¿cierto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito? Hoy acá, esto me toca hacerlo, ¿no? ¿Cierto? ¿A qué le estoy apuntando yo? A que promovamos el cuidado del río, a que promovamos el cuidado del medio ambiente que yo también habito, ¿cierto? A que promovamos un respeto a partir del diálogo y la comunicación y de este lenguaje que está siendo inclusivo o no, ¿cierto? Que está siendo respetuoso o no. ¿Cómo estamos haciendo para que teniendo esa claridad, esa proyección y esa meta, yo me sienta parte de este proceso? ¿Cierto? Y yo realmente identifique qué sesgos pueden haber, qué amenazas pueden haber y empiece, si ya la identifiqué, a generar acciones para que éstas no se presenten o para mitigarlas, ¿cierto? ¿Qué opciones estamos dando también para esos desafíos que se pueden estar presentando? ¿Qué opciones estamos dando pedagógicamente para pausa activa, ¿cierto? Vamos a parar un momento aquí, pero relacionado con lo que estamos haciendo, ¿cómo llamamos el interés del estudiante? ¿Qué problema estamos viendo en el contexto? ¿Sí? ¿Por qué para ti es un problema? ¿Qué significa un problema? ¿Cierto? No llego yo con... A mí me parece que es como que el río está pasando algo, a mí como profesor, no. ¿Cómo realmente lo identificamos con los estudiantes? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos estamos tratando de esta forma? Cómo esto, el llegar, el ver que no estamos haciendo buen uso de los recursos, el llegar y ver que el colegio no está organizado, ¿cierto? Que estamos dejando desechos por todo lado, cómo todo esto nos está generando una buena o no una buena convivencia escolar, ¿cierto? Que esto está afectando mis procesos académicos, que estamos identificando desde esos contextos inmediatos para que realmente haya una pertenencia a la comunidad, ¿cierto? Entonces, miren cómo todo esto es lo que estamos trabajando también con STEM, pero estamos diciendo desde esos procesos de aprendizaje cómo generamos esas múltiples formas para que todos participen, ¿sí? Independientemente de que yo tenga o no tenga una discapacidad, independientemente de que yo tenga o no un trastorno específico del aprendizaje, de que venga de una comunidad, de un grupo étnico, de que tenga un talento, como todo está haciendo que yo me sienta partícipe de mi proceso de aprendizaje, que sienta que estoy siendo visibilizado, reconocido, que realmente se está cumpliendo la premisa de poner al estudiante en el centro, de cómo reconocemos esas expectativas, ¿cierto? Que tienen los estudiantes, esas creencias, eso que hemos venido naturalizando y no decir, no, es que eso está mal y ya, ¿cierto? ¿Está mal o no está mal? ¿Qué significa que esté bien o que esté mal? ¿Desde dónde van estas apuestas subjetivas a lo que es bueno y a lo que es malo, ¿cierto? A cómo esto no solo te funciona a ti como ser individual, sino que tú eres parte de una comunidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer respuesta? ¿Cómo empezamos a fortalecer esa empatía por el otro, que no es solo lo que tú tienes, lo que tú vales, que es súper importante, sino también qué está pasando con el otro, porque somos seres sociales, ¿cierto? Entonces, allí esas múltiples formas de compromiso, cómo estoy yo comprometido, enganchado, siendo cierto partícipe de esos proyectos que estamos identificando o que estamos desarrollando. Este viene siendo transversal, ¿cierto? Por lo que decimos, yo aquí me intereso, pero ¿cómo mantengo ese esfuerzo y esa constancia para poder seguir fortaleciendo o participando en los diferentes ejercicios pedagógicos? Vendría entonces ese qué, esas múltiples formas de representación, ¿cierto? ¿Cómo estoy presentando esa información? ¿Cómo estoy dando esas opciones para un diseño de la percepción? Y esto también es súper importante, no solo en nuestros ejercicios con los estudiantes, sino en los productos que estamos generando, por ejemplo, ¿sí? En todos esos espacios audiovisuales, y que porque voy a hacer un foro, porque voy a hacer una miniserie, porque voy a generar piezas comunicativas, ¿qué tan clara está siendo esta información? ¿Tenemos comunidad sorda? ¿Sí o no? ¿Podrían acceder a través de la lengua de señas?
Hemos hecho un ejercicio de toma de conciencia de que hay otras formas de comunicarnos, no únicamente la verbal, ¿cierto? Tenemos de pronto algunos ejemplares en braille para que la comunidad en general conozca que hay otras formas de acceder. La información que estamos presentando es clara, es concreta. Utilizamos lenguaje sencillo, utilizamos un lenguaje que conocemos todos, que ya me pasó con unos estudiantes que me dijeron, eh, ahí dejamos estos factos. Y yo, ok, estos datos, ¿cierto? Hay palabras que son contextualizadas precisamente porque vienen y hay uno de los proyectos de ustedes de esas redes sociales, ¿cierto? De cómo dejamos de ver las redes sociales allá lejos y es un momento de esparcimiento y demás, sino realmente apropiémoslas, no le tengamos miedo, ¿cierto? Listo, ¿cómo movilizamos? ¿Para qué sirven las redes sociales, ¿cierto? Y todo este lenguaje que se viene generando con ello, ¿cómo lo apropiamos? Es claro para la comunidad cuando decimos algunas palabras, a veces podemos irnos con unos tecnicismos, ¿cierto? Que queda el mensaje como en la mitad y uno, mientras se queda pensando qué fue lo que dijo con esa palabra, se le fue el mensaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan claros están siendo los símbolos? ¿Qué tan claros están siendo las imágenes? Entonces, yo quiero hablar del río, del cuidado del río, de la naturaleza, pero pongo más imágenes alrededor que pueden generar distractivos, ¿cierto? Que puede ser un distractor, perdón, y no enfocarme realmente en cuál es el proceso que quiero desarrollar. Entonces aquí ese llamado de cómo están siendo esas múltiples formas de presentar la información, cómo están siendo ese diálogo, que me gustó mucho también dentro de los proyectos, es el que decía, bueno, cómo el lenguaje nos está llevando aquí o a valorarnos desde la diversidad o a generar un tema de exclusión, un tema de irrespeto y un tema que no nos está permitiendo una convivencia sana, ¿cierto? Cómo estamos abordando esos sesgos del lenguaje, cómo esos símbolos y esos temas relacionados con las matemáticas están siendo claros para todos los estudiantes, ¿cierto? Cómo estamos respaldando esa comprensión de textos con imágenes, cómo estamos manejando una lectura fácil, ¿cierto? Entonces pasamos textos largos o a veces la ruta que vamos a seguir es cuadros, flechas que no necesariamente son comprensibles para todos, ¿cierto? Entonces, si esos cuadros, flechas están acompañados de un texto corto, de un tema auditivo, ya que estamos haciendo piezas audiovisuales, ¿cierto? Si estamos haciendo este ejercicio en el que el estudiante está hablando y demás, pero también abajo está apareciendo la transcripción de lo que el estudiante está diciendo, ¿cierto? Va a tener un apoyo allí si de pronto es una persona sorda o si tenemos un intérprete de lengua de señas o otras formas de comunicarnos, ¿cierto? Cómo estamos generando esas múltiples formas para que todos puedan acceder a la información. Lo que buscamos es que se pueda acceder. La forma como ustedes han diseñado y como vienen desarrollando sus proyectos, están accediendo todos los estudiantes, ¿sí? Están accediendo todas las familias, es claro para toda la comunidad cuando queremos expresar esta idea, ¿sí? Cómo entonces estamos generando esas múltiples formas de diseño para ese desarrollo de conocimientos, cómo resaltamos lo que venimos haciendo, cómo exploramos, ¿sí? Cómo lo conectamos con esos aprendizajes previos, ¿sí? Y esa es la importancia también de lo que ustedes están haciendo, de esa transversalidad, ¿cierto? De esa articulación entre las diferentes áreas de conocimiento que nos permitan pensarnos como un ser integral y realmente desarrollar esas competencias para la vida. Reitero, eso lo venimos haciendo, le estamos poniendo un nombre. Estamos diciendo, pensémonos si realmente todos estarían allí participando. Y finalmente, listo. Aquí con toda la atención y recibo la información, ¿cómo la expreso? ¿Cierto? ¿Cómo estamos permitiendo esas múltiples formas de saber que el estudiante está no solo aprendiendo, sino que quiere participar? Yo soy súper buena hablando y aquí póngame a liderar el proceso. Uy, no. A mí no me pongan al frente de todos, profe, por favor, ¿sí? No tengo que tener una condición física, ¿sí? Que limite mi expresión verbal para decir, bueno, usted sí haga de otra forma, no, ¿cierto? Yo puedo decir, no, 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 me da pena, ¿cierto? Famoso pánico escénico. Ay, hágale que eso se le quita. No, vamos paulatinamente. ¿Cómo valoro, respeto e identifico esas formas en que los estudiantes se pueden expresar? Habrán piezas comunicativas de las que ustedes vienen desarrollando, que hay estudiantes que van cogiendo el micrófono y son los mejores reporteros, los mejores comunicadores, otros que dicen, no, yo escribo el guión, ¿cierto? Yo hago toda la toma de fotografía, yo hago toda la toma de imagen, yo edito y demás, pero a mí no me pongan a hablar porque, ¿cierto?
Esas también son esas otras formas en las que los estudiantes están aprendiendo y están expresando lo aprendido. Esa forma de decir, ¿cómo comunico esto para que la comunidad en general, para que todos realmente comprendamos hacia dónde vamos? Porque es importante hablarnos con respeto, porque es importante hacer un buen uso de las redes sociales, porque el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Porque el cuidado del río, pero también el cuidado de este contexto inmediato, de mi salón, de mi colegio, el uso de los recursos, el uso de los desechos, ¿cierto? ¿Cómo lo estoy organizando? Porque esto está promoviendo o no un escenario de participación. Esas opciones para generar esa interacción. ¿Están siendo accesibles o no están siendo accesibles? Sí, entonces tenemos todos los recursos tecnológicos y demás, pero no están siendo claros o el uso no se está haciendo oportuno, ¿cierto? ¿Cómo estamos haciendo uso de estos medios para que realmente haya una interacción? ¿Sí? Para que lo que yo como estudiante estoy hablando con el docente, estoy hablando con la familia, estoy hablando con otros compañeros, sea claro, ¿sí? Si estoy utilizando de pronto algunas imágenes concretas, si estoy utilizando unos bullets o ideas concretas para desarrollar el mensaje, ¿cierto? Entonces, yo aquí hablo acerca de la convivencia escolar y dejo unos tips, ¿cierto? 5 puntos que son los claves que le sirven a todas las personas, ¿cierto? Porque tengo algunas dificultades de comprensión, porque sencillamente son claras, porque mi proceso de aprendizaje también es más uno a uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué opciones estamos dando para ello? ¿Cómo estamos haciendo esas múltiples formas para la expresión y la comunicación, ¿cierto? Esas diferentes herramientas que se puedan facilitar y allí el tema de las redes sociales también, ¿cierto? Entonces, tenemos una extensión. Ah, bueno, entonces vamos a hacer un reel que no dure más de 1 minuto porque la gente, hablando de engancharse, hablando de mantener la atención, ¿qué estamos haciendo? Scrolleando o pasando, ¿cierto? De un video a otro. Entonces, ¿cómo hacemos para que el mensaje llegue? Porque es concreto, porque es la imagen, no de cualquier río, es del río que nosotros estamos viendo que se está secando y que está contaminado, ¿cierto? No de un colegio que quién sabe cómo son los recursos, no, mire mi colegio cómo está, ¿cierto? Mire mi realidad, ¿verdad? Cómo lo articulo y cómo lo expreso de diferentes formas, cómo manifiesto mi intención, mi necesidad, mi comprensión de otras maneras. Reitero, como lo venimos haciendo con todos los estudiantes. No solo porque tiene discapacidad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues lo que venimos haciendo, generando estrategias para que todos puedan participar, ¿cierto? ¿Cómo organizamos la información para que mitiguemos esas prácticas excluyentes? ¿Cómo todas estas jergas, todas estas palabras que son propias o de la región o de un grupo específico están siendo claros? Vemos allí entonces cómo todo se va articulando, ¿sí? Muchas veces el DUA ha sido entendido como los momentos de la práctica pedagógica. Entonces yo motivo, engancho, rompo el hielo, arranco, muestro la información y luego evalúo. ¿Cómo están siendo esas evaluaciones flexibles? ¿Cierto? Una evaluación que es formativa, que es del día a día y que también es sumativa, ¿cierto? ¿Cómo estamos permitiendo que esa evaluación sea flexible, que no es únicamente el formato que generalmente tenemos de respuesta múltiple, que hay otras formas que no es solo el código lectoescrito, que hay otras formas que no es solo la oralización, que múltiples formas, ¿cierto? Y aquí lo que queríamos hacer con este espacio es hacer un llamado a la apropiación, a la reflexión de cómo lo venimos ya haciendo en nuestros proyectos, ¿cierto? De que no tenemos que esperar a que haya un estudiante con una característica particular que digamos, es que tiene discapacidad visual, como tiene discapacidad intelectual, es que tiene autismo, es que tiene un trastorno específico del aprendizaje, es que viene de un grupo étnico y entonces su lengua, es que no, ¿cierto? ¿Cómo nos estamos pensando desde esa diversidad, desde esa integración curricular, ¿cierto? Esos procesos de inclusión de las personas, cómo esa escuela está poniendo realmente en el centro al estudiante para que partamos de esos procesos de aprendizaje sean significativos, partamos de problemáticas, ¿cierto? Del contexto de, por ejemplo, con todo esto que está sucediendo este año, con el tema del mundial y demás, a quienes sí les gusta y a quienes no les gusta el fútbol, ¿cierto? Cómo el fútbol nos puede llevar al conocimiento de las diferentes culturas, qué pasa
si se enfrentan estos dos países que conocemos de la historia de los mismos, ¿cierto? Eso cómo se refleja en lo que estamos haciendo nosotros ahorita, eso cómo se refleja en el cuidado, por ejemplo, cuando ciertas culturas dicen, bueno, independientemente de que sea mi basura o no, yo la recojo, ¿cierto? Y dejo el estadio limpio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es que esa basura no la tiré yo, eso fueron los del otro curso, no, es nuestro contexto, ¿cierto? Cómo realmente esto nos está llevando a unas prácticas innovadoras, a desarrollar no contenidos, sino esas competencias para la vida a partir de esos ejercicios pedagógicos que estamos haciendo. Y esto viene siendo el diseño universal para el aprendizaje, esa transversalidad, esos tres principios que sencillamente parten de las tres redes de conocimiento. Avanzando en esto, profes, el DUA no es solo la actividad pedagógica o el desarrollo o el ejercicio. ¿Qué nos está llamando? El DUA también a ese diseño curricular que ustedes también han visto en diferentes escenarios, no solo en este proceso de formación, sino en su práctica de día a día. ¿Cómo nos estamos planteando para que el currículo, ese diseño curricular, sea para todos los estudiantes? ¿Sí? Los objetivos están siendo claros desde esa diversidad, están planteados en el marco de competencias o están planteados en el marco de actividades. El estudiante escribe los diferentes procesos que ha desarrollado, ta, ta, ta. Escribe. Y si no escribe, ¿sí? O porque tiene algunas dificultades en la lectura y la escritura, o porque su habilidad más fuerte no es la escritura, ¿cierto? Otra cosa es que yo hable del proceso, que yo hable de la competencia, a que realmente hable de la actividad. Ese objetivo, ¿sí? Porque cuando yo digo, uy, es que llegó este estudiante y me toca cambiar el objetivo de aprendizaje, pues de entrada ya estamos diciendo que no fue planteado para esa diversidad, ¿sí? Estamos planteando desde las competencias o desde las actividades. ¿Cómo están siendo esos contenidos? ¿Qué es lo que venimos abordando de parten de esos contextos? Sí, yo sé, tengo unos contenidos específicos, pero ¿cómo eso los contextualizo a la dinámica? ¿Cierto? Por eso, profes, cuando hacemos ajustes, ¿sí? En algo que se llama ajustes razonables, se ha dicho, pues es que es el docente habla quien lo lidera, porque, profe, ¿quién sabe por qué estamos viendo, entre comillas, este contenido o el otro? Porque ustedes son los que saben por qué se va a generar esta competencia, para qué se va a generar esta competencia, ¿cierto? Recuerden la rampa. Soy yo como docente quien sé cuál es el objetivo que voy a desarrollar. Que si sube la rampa, usuario de silla de ruedas, que si sube la rampa con una ayuda técnica, que si sube la rampa con un coche, que si sube la rampa sin ninguna ayuda técnica, es válido porque lo importante es que llegue al objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa competencia que estamos desarrollando y esas múltiples formas, esos múltiples medios para que pueda desarrollarlo? ¿Cómo están planteados esos contenidos en línea, por supuesto, con esa metodología? Esa metodología permite que todos los estudiantes estén participando, que se sientan activos en su proceso de aprendizaje, que se sientan reconocidos, que, como lo dicen las premisas del STEM+, y del diseño universal para el aprendizaje y de la educación inclusiva, ¿estamos poniendo al estudiante en el centro? ¿Realmente estamos respondiendo a él? O, yo sé que ustedes no, pero a veces uno escucha el discurso de, pues es que yo lo he venido haciendo así y funciona, ¿cierto? Y si hoy no funciona, ¿sí? Si hoy nos damos esa oportunidad de ajustar y de cambiar y de hacer una integración curricular, ¿sí? De no timbraron y pasamos al otro cuaderno y abrimos el otro cuaderno, temas de cuaderno, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo realmente estamos siendo un abordaje de las dinámicas, de las actualizaciones que tenemos hoy, de todos los recursos que tenemos para que hayan ejercicios significativos? ¿Cómo está haciendo esa evaluación? ¿Sí? ¿Está siendo flexible? ¿Está desde la forma como la estoy planteando? ¿Estoy permitiendo que los estudiantes expresen todo lo que han aprendido, todo lo que saben, las inquietudes y demás? Y por supuesto esos recursos inmateriales están siendo accesibles, la forma como lo presento, el tamaño de la letra, la cantidad de información, los contrastes de color, las palabras, los conceptos, los tecnicismos, los símbolos, ¿cierto? Si yo utilizo aquí, por ejemplo, un avión que está pasando en este momento, ¿por qué lo estoy utilizando? ¿Qué quise decir? Quise hablar de viaje, quise hablar de proyección. ¿Qué quise decir yo con la imagen que estoy poniendo allí? Es claro para ese auditorio que lo está recibiendo, para ese público que lo está recibiendo. Y eso también nos va a servir mucho, profes, en estas reflexiones, porque no es solo nosotros en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, reitero, sino en eso que estamos generando con los estudiantes. Que ese estudiante cuando genere su pieza audiovisual para comunicarle a esta comunidad, diga,
¿Será que sí? Mi compañero que he visto que se le facilita más lo visual, ¿cierto? Que es más auditivo, que es más concreto. ¿Lo estamos haciendo? Sí, la mamá, el papá, el hermanito, el abuelito, el tío de accede a esta información, va a ser clara, voy a cumplir mi objetivo, que es que cuidemos el medio ambiente, que es que cuidemos el río, que es que nos hablemos bien, que cojamos y hagamos un buen uso de las redes sociales, lo estoy cumpliendo a través de la información que estoy presentando, esos recursos y materiales, recuerden las preguntas reflexivas que hacíamos, ¿cómo está siendo ese escenario de participación? No solo el espacio físico, ese escenario en general, esos recursos materiales que estamos utilizando, son manipulables, son accesibles, ¿cierto? Los puedo coger yo, los puedo manipular, los puedo llevar, los puedo trasladar, los puedo, ¿qué? ¿Cierto? Es realmente un proceso para todos y con ello esa reflexión que veníamos haciendo y es que no son los estudiantes los que deben ajustarse, ¿sí? Es esa transformación curricular que ustedes también vienen haciendo con este más, es esa articulación que se viene haciendo que responde a los intereses y capacidades de los estudiantes. Por eso hablábamos de no dejar a nadie atrás, ¿cierto? De cómo estos ejercicios nos llevan a pensarnos que todos los estudiantes pueden participar, que no todos van a responder de la misma forma, que no tiene que ser de poblaciones específicas para que digamos, ay, ellos sí, y ahora cómo lo pienso para ellos. Ellos ya están participando en su ejercicio de aprendizaje, ¿cierto? Si hay quien dado caso hacer un ajuste puntual, va a ser algo, como se llama, un ajuste razonable, algo muy puntual que requiera el estudiante para seguir participando. Porque desde ese diseño que piensa en la diversidad, ya encuentra muchos escenarios y muchas oportunidades de aprendizaje. Aquí me encantó y que sea el espacio de reconocer una vez más, porque sé que esto ha tenido diferentes reconocimientos, pero es lindo cuando otras personas, otros públicos, vemos lo que ustedes están adelantando. De la escuela para el barrio, ¿cierto? Eso me gustó mucho, esta consigna, este lema de cómo generalizo, cómo saco de mi aula estos aprendizajes, ¿cierto? Como esto que para mí es un aprendizaje significativo y contextual, lo traslado, lo llevo, ¿cierto? Cómo utilizo esas diferentes formas, esos diferentes medios para que la comunidad acceda a él. Cómo presento la información hoy, pero también dejo ese código QR para que puedan acceder y generar más aprendizaje sobre el mismo. Cómo dejo unos datos, cómo yo pongo aquí mi paso a paso, ¿cierto? Yo hice un póster, pero pues también dejé allí una grabación, chévere que yo pueda conectarme y escuchar lo que a través de la voz del estudiante está haciendo en este paso a paso que está mostrando en el póster, en la infografía, ¿cierto? Como en esos escenarios en los que yo hago una miniserie o en los que yo hago un foro, ¿sí? Me pienso en esos espacios. Si viene una persona usuaria de silla de ruedas, este espacio en el que yo voy a hacer mi foro, podría participar. Previamente, para esas participaciones estoy preguntando si se requiere un apoyo, no solo si tienen discapacidad, porque yo puedo no tener discapacidad, pero haber tenido un accidente y hoy es ser usuaria de muletas, ¿cierto? Entonces, estoy preguntando los apoyos que requieren. ¿Será que alguien requiere el apoyo de lengua de señas? ¿Será que alguien requiere que yo le haga una audiodescripción? Porque es una persona con discapacidad visual y si en este momento se cierra los ojos, no sabe qué le estoy hablando, ¿cierto? No le estoy diciendo que estoy proyectando la imagen de los proyectos que ustedes han entregado, ¿cierto? No le estoy diciendo que hay un 5 imágenes de 5 proyectos, ¿cierto? ¿Qué descripción hay en esas imágenes, ¿cierto? Lo requieren, requiere saber cuáles son los 4 proyectos que se están presentando o, pues aquí yo los estoy viendo, los estoy leyendo mientras Paola está hablando, ¿cierto? Estamos preguntando previamente qué apoyos requieren las personas. Voy muy rápido, voy muy despacio. Aquí, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué dijo Paola? Devolver, ¿cierto? ¿Qué? Espere que esto me gustó, pausar un momento mientras yo lo reflexiono. Espere porque ya la pasó y no alcancé a anotar. En la vida real, entonces, ¿estamos entendiendo la información? ¿Es claro hasta aquí? ¿Avanzamos? ¿Es clara la instrucción? Cuéntame qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cómo realmente identificamos que todos vamos en línea? Esto, un llamado a decir, pueden existir recursos, por supuesto, pueden existir ayudas de la inteligencia artificial, todo lo que ustedes están haciendo con la transversalización y la integración curricular, la transformación curricular, pero que parta siempre de poner al estudiante en el centro. Incluso cuando hablamos de estudiantes con discapacidad, no es diseñar.
para estudiantes con síndrome de Down, no es diseñar para estudiantes con autismo, es diseñar donde participe Juan David, que tiene X diagnóstico, que tiene autismo, que tiene síndrome de Down, que tiene discapacidad física, ¿sí? Que tiene un trastorno específico del aprendizaje o que viene de X comunidad. ¿Por qué lo hago esta mención? Porque no es diseñar currículos paralelos, no es diseñar para, sí es universal pensando en la generalidad, pero reconocer que esa generalidad es diversa, ¿sí? Y esto, reitero nuevamente, un reconocimiento de los avances que estamos mostrando en cuanto a la innovación, en cuanto a reconocernos como seres humanos diversos, en cuanto a darle la voz y la participación y la autonomía a los estudiantes, en cuanto a reconocer cuáles son esas metas y esos objetivos de aprendizaje, en entender y dinamizar que no es aprenderme un contenido de memoria como quizás a muchos nos tocó, ¿cierto? Sino como esto realmente hace parte de unas competencias que me sirven para la vida. Profes, de verdad que en este espacio buscábamos esos escenarios de reflexión, buscábamos como de las herramientas que ya están usando y que se pueden seguir apropiando, pensemos en esa diversidad, pensemos en que todos aprendemos, ¿sí? Que no tenemos un límite de aprendizaje y que no aprendemos de la misma forma, que hay tres redes que se activan en el cerebro, que todos las tenemos, que se activan, pero que no se activan de la misma manera, que a mí al estudiante, a ustedes, a todos, nos motivan cosas totalmente diferentes, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no podamos compartir y participar en un mismo escenario. Todos nos llama la atención algo diferente, ¿cierto? ¿Cómo le pregunto al otro? ¿Cómo valido al otro? ¿Qué es lo que le está llamando la atención? ¿Cómo mantengo esa atención allí presente, ¿cierto? ¿Cómo le pregunto a ese estudiante? ¿Cómo valido a ese estudiante? ¿Cómo estoy presentando la información? Si en este momento, porque la idea era proyectar o pensar, me pensé como de que aquí se vean reconocidos sus proyectos, pero si yo fuera a hablar de uno a uno de sus proyectos, pues aquí estoy siendo lo menos accesible y lo menos dúa, ¿verdad? Porque aquí creo que ni yo lo alcanzo a leer. Sí, me tocaría poner el zoom y aún así se ve pixelado. ¿Cómo estaríamos presentando esa información según el foco o el objetivo que tengamos? Si el objetivo hubiese sido hablar de cada uno de sus proyectos, no lo voy a presentar así porque no se entiende, porque no se ve. Ah, no, no es necesario, porque como ya los conocemos, entonces con el nombre, con la imagen, claro, hay aprendizajes previos que se activan, ¿cierto? Entonces, según ese foco, ¿cómo estamos presentando la información? Y cómo estamos permitiendo, por supuesto, que ésta sea validada a través de la expresión de diferentes formas. Ha sido un gusto, un placer estar en este espacio. Espero haber generado muchas reflexiones, que esto los lleve a construcciones conjuntas, que esto los lleve a seguir dinamizando sus escenarios y sus proyectos con los estudiantes, a seguir dando respuestas a los diferentes contextos, a seguir integrando, a seguir fortaleciendo este desarrollo curricular y a seguir incluyendo y generando procesos de participación para todos y todas. Profes, muchísimas gracias por este espacio, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Les recuerdo, nos acompañó Paola Barreto en este escenario y esperemos la vida nos siga dando la oportunidad de compartir en otros escenarios. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado en el webinar del día de hoy. Recuerden que si usted quiere acceder a este y a otros contenidos, usted puede escanear este código QR y allí llegará a los diferentes contenidos que tenemos para ustedes. Este es un espacio del programa de cualificación docente STEM Masía de la Fundación Celsia en alianza con la Fundación Gestión Educativa y la Secretaría de Educación de Palmira. Nos vemos muy pronto en un nuevo webinar y recuerden que este es un espacio para construir y aprender juntos.